Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este diálogo de compromiso social, que ya estamos en su séptima versión, partimos el año pasado. Esta es una iniciativa en alianza en la Escuela de Administración de la Universidad Católica y la Corporación Simón de Sirene. ¿Por qué estamos hoy día acá? Hoy día estamos hablando de que si tu organización está midiendo lo que realmente importa. Estos diálogos tenemos como objetivo ayudar a las fundaciones y corporaciones a poder mejorar su gestión, fortalecer aquellos temas que consideran que pueden estar débiles, y así es como hemos hecho este hilo conductor. Partió este primer año con el tema de la estrategia detrás de las fundaciones donantes. Hay algunas caras que se repiten, pero lo que hemos intentado es un poco hacer seguimiento a las preguntas que han ido surgiendo de los diálogos anteriores. Y efectivamente en el diálogo anterior quedó una pregunta o un tema bastante ahí votando, que fue que hoy día ya no existen las donaciones porque sí. Ya nadie te va a donar porque sí, me caíste bien, no me hace sentido lo que tú me cuentas, sino que donantes, inversores, familias donantes, fundaciones, todos quieren donar, aportar a quienes prueben de alguna forma, demuestren resultados, demuestren que están alineadas sus resultados a lo que proponen. Entonces así es como surgió este tema de la medición. ¿Y por qué es importante? Porque la verdad es que es importante saber si importa lo que estoy midiendo, importa también si lo que mido está alineado a mis objetivos, y también si lo que estoy haciendo está alineado a mis objetivos y al gran propósito. Y ahí nos podemos llenar de indicadores que no tienen ningún sentido o que no importan, otros que sean importantes. Entonces el tema de la medición es como el tema base, porque también hablamos de impacto, pero antes de hablar de impacto tenemos que hablar de medición. ¿Ya? Y ese es el tema base del que queremos empezar a hablar hoy día. Y para eso tenemos unos tremendos invitadas acá. Está Edgar Kausel, que es psicólogo, él es doctor en negocios y él es profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Está aquí María Yarul, que ella es abogada de la Católica y ella es la presidenta de la Fundación Ya, que es una fundación súper involucrada en los, podríamos decir, en su filantropía, y tiene foco especialmente en temas de educación inicial y de emprendimiento. Y por otra parte aquí María José Montero, ella es economista de la Universidad Católica, también tiene un máster en políticas sociales, y María José Montero es presidente de la CAFI, que es la Asociación de Fondos de Inversión. Pero qué buena memoria. ¿Ah? Así que aquí estamos con nuestros invitados para que le saquemos todo el provecho. Querido profesor. Gracias, Alejandra. Y a diferencia de Alejandra, que lo hizo todo de memoria, yo tengo acá mi torpedito. Antes tenía torpedos con papel, ahora con un pequeño Kindle. Pero nuevamente, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, esta sala yo la ocupo mucho porque hago clases acá, así que estoy en un contexto algo distinto. Sí, bueno, el foco como bien dijo Alejandra, es el tema de medición. Solo como una suerte como de introducción, yo, además de ser profesor, soy director de acreditación de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Y bueno, tenemos acreditaciones nacionales y acreditaciones internacionales. Acá un poquito de bombo también para autobombo. Y una de las cosas que nos piden mucho las acreditadoras en general es, además de mostrar el tema de investigación y de qué tantas clases buenas hacemos, etcétera, qué tanto impacto social estamos teniendo, digamos. Y el tema de la medición de ese impacto social es súper difícil. Entonces, con eso quería decir como que empatizo esta conversación, a pesar de que son como realidades y quizás contextos algo distintos, digamos, pero la dificultad está ahí, en qué focalizarse, hasta qué punto uno va al detalle o no, etc. Y entonces, la gracia de esta conversación es tener como dos miradas complementarias, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, es tener la mirada de la organización que está llevando a cabo esta medición, digamos, y por otro lado, la visión más externa de qué es lo que importa para alguien que está evaluando, que está financiando, que está invirtiendo, etc. Y entonces, la pregunta de fondo parece simple, pero es compleja, digamos, que es ¿cómo sabe una organización que está midiendo lo que realmente importa? ¿Okay?
Y entonces la tensión que cruza este tema, digamos, es que por un lado el medir ayuda a aprender a tomar decisiones y a rendir cuentas, pero también la medición consume tiempo, recursos y energía de las organizaciones. ¿Okay? Entonces, María, desde el punto de vista interno, digamos, desde el punto de vista de ustedes, de la Fundación Ya, nuevamente considerando esta tensión, la pregunta como para empezar es ¿por qué miden? ¿Cómo deciden que vale la pena medir? ¿Y cómo conectan esta medición con la estrategia y el financiamiento, etcétera, desde el punto de vista de la organización? Ya, bueno, no sé, ¿se escucha bien o me pongo un micrófono? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, así como las empresas, ¿verdad?, necesitan generar ganancias, que vendría a ser el retorno financiero, las organizaciones sociales necesitamos, aquellas que no estamos buscando un retorno financiero, necesitamos de alguna u otra forma generar un retorno social. Entonces, en tu pregunta hay varias preguntas, voy a tratar de responderlas más o menos así, pero por eso que las organizaciones sociales tenemos esa responsabilidad tan grande. Y muchas veces las empresas cuando miden principalmente las ganancias es algo súper, no fácil, pero es bastante claro de medir. En cambio el retorno social a veces no es tan claro, no es tan matemático. Entonces, eso por una parte, las organizaciones sociales tenemos como responsabilidad demostrar que estamos de alguna u otra forma generando un retorno social. Y acá así como una pequeña aclaración, porque quizás no todos lo tienen como tan claro, pero hay distintos tipos de evaluaciones y de mediciones. Primero tenemos las evaluaciones de proceso, que son las que se hacen que un poco miden qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, la cantidad de talleres realizados, el número de personas a las que está alcanzando. Después tenemos otro tipo de medición que son las mediciones de resultados. Las mediciones de resultados un poco es como lo que estás produciendo en esa persona, como por ejemplo podría ser un NPS, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente tenemos las de impacto, que es aquel cambio sostenido en el tiempo que se produce en una persona o en una comunidad. Entonces, eso como primera aclaración, yo creo que es bueno como diferenciar esas tres cosas porque son distintos tipos de medición. Entonces, un poco, volviendo a tu pregunta, ¿para qué medimos? Lo primero, decir eso porque es un tema como de responsabilidad de las organizaciones sociales y aquí tenemos que tener claro que hay una cosa como de control de gestión tanto interna como externa. O sea, nosotros y yo con mi directorio tengo que ver qué es lo que estoy midiendo, por qué lo estoy midiendo y cuáles son esos resultados. Y también un poco de cara a las otras organizaciones y un poco de cara para afuera, qué es lo que estoy midiendo y cuáles son los resultados. Y también otra razón muy importante de para qué medimos es porque, y aquí yo creo que siempre hay que hacerse la pregunta si esa medición que estoy haciendo me va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, si yo estoy midiendo, tengo que hacerme esa pregunta y aprender de esa medición en el fondo. Ese resultado que yo voy a tener me va a permitir tomar mejores decisiones. Aquello que no resultó me va a permitir cambiar. Aquello que sí resultó me va a permitir continuar y quizás mejorarlo incluso más. Entonces, eso como punto de partida. Y yo un poco lo digo desde mi rol de Fundación Donante, pero también otra razón, y esto pensando más en Simón de Sirene o en instituciones ejecutoras que hay acá, otra razón importante para medir es porque, y lo hablaba la Ale al principio, porque esa también es una forma del día de mañana poder conseguir más financiamiento. O sea, cuando tú pruebas que tu programa que tú estás ejecutando funciona, tienes más posibilidades, como decía la Ale, ahora ya nadie te dona sino más, entonces tienes más posibilidades de conseguir financiamiento. Entonces, eso por una parte, creo que primero que nada, como ¿por qué y para qué medimos? Que esa era tu pregunta como inicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tema de responsabilidad de la organización y la sociedad civil y porque tenemos que probar que lo que estamos financiando o ejecutando, en el caso de las instituciones ejecutoras, funciona. Y también para qué, porque, bueno, en el fondo necesitamos aprender de la medición, que yo creo que es lo más importante. O sea, uno no mide por medir, no mide por hacer un paper y que quede guardadito, sino que medimos para aprender de esa medición, de lo que funciona y de lo que no funciona. Perfecto. Super. Entonces, vamos contigo, María José. Como decía inicialmente,
esta idea de la mirada interna y externa, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la pregunta es muy parecida, pero nuevamente, desde la mirada de quienes evalúan, desde quienes financian. Y cuando un actor externo analiza apoyar una organización, qué tipo de medición importa y qué tipo de datos generan legitimidad o confianza desde un punto de vista externo. Súper. Voy a responder la pregunta, pero igual me gustaría comentar antes. Bueno, darle las gracias. A mí me encanta venir para acá. Mi escuela, ¿dónde está? Mi escuela, la Católica, y Simón de Sirene, que yo los encuentro, son como compañeros de ruta en todos estos años de trabajo. Mi experiencia tiene que ver con justamente ir incorporando variables sociales, ambientales a las tomas de decisiones de inversión, de administración de activos, de gestión de la sociedad civil. Hace más de 16 años que nos conocimos con Juan Francisco, y lo pongo en esos términos porque me dan ganas de transmitir que esto ha sido un proceso, esto es un proceso que estamos viviendo como humanidad. Me acuerdo que en esa época realmente se donaba como al guatómetro, un poco, y Simón de Sirene eran súper visionarios en meterle gestión a la sociedad civil, pero la verdad es que la rendición de cuentas era un poco el guatómetro, la generación de confianza era con los vínculos personales, pero uno no necesariamente sabía, como muy bien decía la María, concretamente, ¿cuál es tu retorno social? ¿Cómo das cuenta? Económicamente hablando, uno habla de TIR, uno habla de retorno, hay toda una métrica financiera contable que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, y que hoy día nos permite comparar peras con manzanas, ¿no es cierto? Hablamos de estados financieros auditados, tenemos una contabilidad, y eso es un lenguaje que tú mencionabas, ¿no? Un lenguaje que hemos ido desarrollando en el tiempo. Hemos ido desarrollando el lenguaje financiero contable, y todavía está en proceso de perfeccionamiento. Hoy día también hablamos de cambio en IFRS, que la normativa contable, que los estados... Ya. Hay un tema de ir evolucionando en este lenguaje financiero contable. Y a lo largo de los años, como humanidad, hemos ido viendo que esa información es absolutamente necesaria, pero no es suficiente para tomar mejores decisiones de gestión, de inversión, de administración de una gran empresa o de una fundación. Necesitamos esta información, tal vez no financiera, para tomar mejores decisiones. Y estamos en ese proceso, o sea, como poniéndonos varios pasos para atrás, viendo harto el bosque, estamos viendo cómo construir ese lenguaje de impacto, ese lenguaje común que nos permita comparar peras con manzanas. Entonces a mí me han ganado como de poner paño frío y decir, oye, esto es un tema que no es blanco y negro, no está 100% resuelto, hay mil cosas que no están 100% resueltas. Pero sí está el desafío de cómo comunicamos. ¿Cómo comunicamos los resultados sociales, ambientales a nuestras contrapartes? ¿Cómo llevamos esa información al directorio? ¿Cómo llevamos esa información al encargado del proyecto de la fundación? ¿Cómo llevamos esa información a quien nos está donando? De manera pertinente, adecuada, porque también, ¿cuáles son los problemas? Que uno empieza a medirlo todo, porque todo tiene impacto. O sea, la industria de los narcos tiene impacto. Todo tiene impacto, ¿no? Por lo mismo es bueno distinguir lo que es pertinente, lo que no es pertinente, lo que hace bien, lo que no hace bien, lo que es material para la institución. Entonces, si yo estoy trabajando en microfinanzas, si yo estoy trabajando en salud, es distinto. ¿Qué es pertinente? Si yo estoy trabajando en microfinanzas o en salud, ¿es pertinente medir temas de microfinanzas? Sellándolo al extremo, ¿no? Es un absurdo en sí mismo. Entonces, bueno, hay que ir afinando el qué vamos a medir. Entonces, hemos ido avanzando en esto, hemos ido avanzando en por qué medir, desde el mundo más... es que yo tengo varios sombreros, entonces me cuesta como decir desde afuera, sí, desde afuera, pero yo creo que todos necesitamos poner sobre la mesa información relevante para probablemente los mismos temas. Desde luego, generar confianza. Es importante tener esta información sobre la mesa para generar confianza, porque si no, es un relato,
sino podría ser incluso un lado de imagen. Tener data para que nos respalde nuestros hechos, respalde que hacemos lo que decimos que hacemos, ¿no es cierto? Para dar confianza, generar vínculos. Es importante también para dar cuenta, obvio. Es importante para dar cuenta, para reportar, sin duda. Llevarle el reporte al financista es importante. Pero yo creo que lo más importante, y la María lo dijo, es para tomar decisiones. O sea, si la data queda ahí y el directorio no la sabe leer, si la data queda ahí y el jefe de proyecto la deja ahí, o no sabe cómo incorporarla, o no tiene ni un sentido, ¿no? Entonces me parece súper relevante también que sea una información pertinente para tomar decisiones estratégicas a todo nivel. O sea, en el mundo financiero contable, claro, uno puede hablar de la TIR, uno puede hablar de resultados específicos de cada proyecto, y en eso hay como un lenguaje común. Entonces, yo diría que hoy día es fundamental para la sociedad civil, sobre todo, porque su core business es el impacto, ¿no? Su corazón, su propósito, su producto o servicio es el impacto. Entonces, ahí viene la gran pregunta, ¿no? Es fundamental desarrollar mejor ese lenguaje, es fundamental desarrollar el instrumento específico que nos permite dar cuenta de eso, es fundamental. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Y ahí yo creo que también calma, paño frío, esto no es rocket science, es nuevamente un lenguaje que está en desarrollo y que nos tiene que ir sirviendo a todos según el tamaño de la institución, según la industria, según lo que hacemos. Y bueno, efectivamente hay evaluaciones de distinto tipo. No sé si entramos en eso, pero hay evaluaciones de distinto tipo. La María mencionada, los de proceso, de resultados, de impacto. Y va a ir dependiendo de qué tan costo eficiente es desarrollar esa evaluación para el proyecto pertinente. Si es un proyecto muy chiquitito, no tiene ningún sentido hacer una evaluación de impacto que te cueste infinito, que tampoco los resultados sean tan costo eficiente y pertinente para lo que tú estás haciendo. Entonces, hay que ir tomando decisiones, pero levantando primero información interna. Y nosotros lo que hemos hecho, a mí me tocó levantar uno de los primeros fondos de inversión de impacto en Chile, que son fondos que buscan invertir buscando no solo rentabilidad, sino que impacto social. Entonces el tema de la medición era fundamental, porque nosotros le estábamos diciendo a los inversionistas, oye, vaya a tener esta TIR y este resultado socioambiental, pero este resultado socioambiental era como inexistente, o sea que no existía la forma de... Y a mí la teoría de cambio me ha ayudado muchísimo. Nosotros lo empujamos mucho desde el FIS en que cada institución tenga una teoría de cambio, que no es rocket science, es un marco lógico que te permite hacer una bajada de tu propósito, actividades, procesos, resultados, impacto. Pucha, uno puede seguir eterno en esto, pero yo creo que por ahí van algunas ideas. Súper interesante. Y feliz de escuchar preguntas. Sí. Déjame hacer una pregunta, una contrapregunta respecto a qué, porque ya he hablado del medir temas de proceso, de resultado y de impacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué crees tú que es probablemente lo más complejo de medir, por un lado? Y hasta qué punto, relacionado con esta idea del costo, ¿no? ¿Hasta qué punto uno decide cuánto medir? Entonces, por un lado, realmente, la complejidad, el cuánto medir, y hasta qué punto esta tensión entre tener información válida que uno puede mostrar, pero que tampoco es que se transforme en el 100% de la energía de una organización. Sí. ¿Hartas preguntas? Sí. Voy a tratar de responderlas todas. Te recordaré si te faltan. Ya. A ver,
¿Qué es lo más complejo medir? Medir en sí es complejo. Partamos por esa base. Y no solamente requiere de recursos, ¿verdad? Que a veces son costosas, sino que también requiere tiempo, esfuerzo, tiempo de muchas veces de instituciones y de equipos que son chiquititos. Entonces es súper difícil eso. ¿Tenemos tiempo para eso? ¿Tenemos tiempo para estar monitoreando datos, para hacer una evaluación de impacto? Aunque tenga ahí las lucas para hacerlo, pero eso requiere mucho esfuerzo de los equipos. Lo otro complejo, creo yo, es que las evaluaciones, sobre todo, por ejemplo, los que trabajamos en educación, que yo creo que acá hay varios que trabajan en educación, uno cuando mide, en verdad, tiene que tener mucha paciencia, porque entre 5 o 10 años recién empezáis a ver los resultados. Entonces eso ya es una complejidad adicional, que no vas a tener tus resultados en 1 año, en 2 años o inmediatamente. No, al revés, tienes que tener harta paciencia y esperar. O sea, hay una cosa de temporalidad bien importante ahí que le suma complejidad. Lo otro yo te diría bien como importante en las mediciones y que lo hace bien complejo, el tema de la causalidad, que uno a veces no tiene cómo probar, o es muy complejo probar, que la causa del cambio en esa persona o en esa comunidad es debido a tu acción, a tu programa. Entonces ahí también hay un desafío bien importante, porque puede deberse a situaciones personales de las personas, puede deberse a una situación país, por ejemplo. A nosotros nos ha pasado eso. Entonces no es fácil como aislar esa causalidad para adjudicársela específicamente a la acción que tú estás realizando. Entonces yo creo que ahí como que hay varias complejidades, o sea, el tema de uno, los costos, el tiempo de los equipos, que se demora años en ver los resultados, el tema de la causalidad, o sea, hay hartas complejidades que hacen un poco que medir no sea fácil. Aún así, igual vale la pena y es necesario. Pero como decía la Cote antes, también hay que ver un poco los tiempos. No siempre uno, por ejemplo, y ahí voy un poco a tu segunda pregunta, ¿cómo medir? Yo creo que lo que decía antes, o sea, primero hay que hacerse la pregunta, ¿realmente esto que estoy midiendo me va a servir para tomar mejores decisiones? Y lo otro es que muchas veces hay que ver un poco como la madurez de las instituciones y de los programas, porque como decía la Cote antes, en un programa chiquitito, en una institución chiquitita, tú no vas a hacer una evaluación de impacto enorme. Muchas veces los programas mismos necesitan madurez de tiempo para ir escalando en cuanto a mediciones, por así decirlo. Entonces, eso como por una parte. Y lo otro bien importante también, que creo que cómo medir, y yo creo que acá hay varias instituciones ejecutoras que a veces hay que tener mucho cuidado desde las fundaciones donantes de no ahogar a las instituciones. Porque, a ver, vuelvo un poco para atrás. Nosotros trabajamos con Simón de Sirene y creo que en ese sentido hemos establecido una súper buena relación de confianza, como decía la Cote antes, los vínculos, en donde yo no voy y le digo, oye, Simón de Sirene, estas son las métricas y cúmplemelas. Y yo poco menos que hago un control de gestión y estoy encima monitoreando. No, eso no debería ser así. Lo que sí es establecer en conjunto las métricas, qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, para ir acompañando en este proceso. Y ahí vuelvo un poco como al tema de ver, uno, la madurez de las instituciones, de efectivamente, oye, está maduro este programa, veamos qué métricas vamos a aplicar en conjunto, en una relación de confianza, y también un poco como lo que decía recién, de no ahogar a las instituciones. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que en primera infancia nosotros apoyamos a instituciones que ejecutan programas. Nosotros somos una fundación de carácter donante, pero que nos metemos harto. Esa es la bajada. Y por ejemplo, nosotros trabajamos con jardines infantiles CAT, que son como los de administración delegada de Integra, que son los que menos financiamiento reciben. Si yo no puedo ir a un jardín infantil, ya imagínense los equipos que están súper estresados, en donde la subvención ni siquiera alcanza para pagar a una educadora que haga de directora. La directora es educadora en aula, o sea, ni siquiera hay un liderazgo claro. Bueno, ya no me voy a meter en ese tema, pero hay muchas problemáticas. Entonces, son equipos que en general están súper estresados. Y yo tengo que tratar de contar con los instrumentos de medición que ellos ya tienen para yo poder tratar de medir lo que yo quiero. Yo no puedo ir y enchufarle un
una medición que les va a tomar 2 días de jornada, en donde ellos van a tener que aprender un lenguaje especial, donde a ellos no les hace sentido, porque ellos no lo construyeron. Entonces yo tengo que ir, ojalá, y tomar las evaluaciones que Integra ya tiene, que es algo que ellas ya conocen, que tienen jornadas específicas para hacerlo, y medir desde ahí lo que yo quiero saber, en fondo. Entonces yo creo que el cómo medir es tan importante como tomar la decisión de medir, porque uno no puede llegar a imponer las mediciones, tiene que ver también los tiempos de madurez de las instituciones, y tiene que tratar de no ahogar a las instituciones. Eso es súper importante, y esto lo digo desde la Fundación Donante, pero cuando las fundaciones son ejecutoras, también ojalá logren establecer de alguna forma esa relación de confianza con la Fundación Donante, porque si no, para ustedes esto va a ser una carga, y no va a ser algo que hoy que estamos felices de medir porque vamos a poder tomar mejores decisiones. No, va a ser un cacho al final. Entonces, y esa no es la idea es que la medición sea un instrumento que a ustedes realmente les sirva como para mejorar. Así que creo que eso engloba alguna idea, algunas luces que pueden servir como en esta complejidad de medir. Súper. Una pregunta para ti es más o menos parecida, pero te la formulo también desde el punto de vista, yo soy académico, digamos, y los académicos, la desgracia que tenemos, que puede ser una ventaja también, es que somos obsesivos, ¿no es cierto? Y eso quizás nos aleja un poco de la realidad. Y entonces la situación ideal, volviendo al tema de la causalidad, es claro, cuando nosotros mandamos un trabajo a una revista, nos dicen, oye, pero ¿cómo realmente ustedes pueden demostrar de que efectivamente el resultado que han tenido, que el resultado no lo cuestionamos, pero que venga efectivamente del programa y no sea otro factor externo? Entonces piden, no sé, pues experimentos, asignación aleatoria, un grupo control, un grupo de tratamiento, etc. Entonces, pero claro, yo tengo algún sentido de la realidad y digo, bueno, eso no siempre se puede hacer. Entonces la pregunta para ti, ¿hasta qué punto uno realmente se puede poner obsesivo con el tema de la causalidad, o de decir, mire, sabe que efectivamente la causa de esta mejora se debe al programa y no a otro factor? Y hasta qué punto uno puede equilibrar, ¿no es cierto?, con la realidad, con las exigencias que puede tener el día a día de una organización, etc. Ahí, en la medida de lo posible. Me gusta mucho el concepto de en la medida de lo posible. Históricamente en Chile también lo hemos usado. De lo humanamente posible. ¿Sí? Claro, pero en la medida de lo posible, porque a mí me encanta que exista la academia, porque nos obliga a pensar, a ir más allá, a desde lejos evaluar y filosofar. Pero cuando tú estás ahí en la calle, cuando tú estás emprendiendo, cuando tú estás haciendo, cuando tú estás ejecutando, la información no es perfecta. Y uno se enfrenta a miles de desafíos. Y efectivamente puede ser que la medición sea un desafío, pero a mí me dan ganas de transmitirle mucho que sí, pero tampoco lo es tanto. O sea, es complejo, pero es una oportunidad enorme para hacer crecer, sobre todo, el sector de la sociedad civil. Es desarrollar tu propio lenguaje. O sea, cuando estamos hablando de medición, de medición de resultados, de procesos, de impacto, o sea, es parte de tu pega. Es parte de mi pega cuando yo estoy gestionando y llevar un presupuesto. Es parte de mi pega. Entonces es parte de hacer bien la pega. El Estado lleva sus cuentas fiscales de una forma, una pyme lleva sus cuentas de otra forma. Las evaluaciones de impacto, tal vez para el Estado, son mucho más pertinentes. Y hasta la última coma y más obsesivamente, porque están en juego proyectos país, ¿no? Entonces, claro, en la medida de lo posible hay que ir haciéndolo y desarrollando la mejor técnica, la que es más pertinente para tu proyecto, para tu trabajo. Entonces, a mí me parece que esto hoy día es un más, en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Y tenemos que, como sociedad civil, ir desarrollando ese lenguaje, porque si no, tampoco nadie nos va a entender.
O sea, si nosotros llegamos a hablar con un fondo en tu lenguaje de impacto y van a ser conversaciones paralelas. O sea, ambos tenemos que llegar a un lenguaje común. Y yo de verdad que creo que ahí la ciencia está a ir de menos a más. Y no hay ningún problema que vayamos de menos a más. O sea, lo mismo a mí las teorías de cambio me han servido mucho porque uno pasa de un propósito a actividades, a resultados, o sea, y no es nada no es tan complejo, pero te ayuda a ordenarte. Y a ver cuál es el indicador que me es más pertinente. Y uno puede ir evaluando, rotando, cambiando. ¿Fue pertinente para el director o no? Bueno, ensayo y error y un poco. Uno como institución se puede poner ciertos plazos. Hoy día las organizaciones de las fundaciones donantes están empujando harto el tema de la teoría de cambio, varias de ellas. Bueno, aprovechar todos esos talleres, hacer sus teorías de cambio. Y eso también le permite a los externos, a tu institución, ordenarse también en un lenguaje común. Porque es un problema si hay 18 contrapartes que te están pidiendo reportes distintos. Bueno, ordénalos en base a tu teoría de cambio. Trabájala de manera conjunta, es tu lenguaje. Y desde ahí uno puede ir creciendo en distintas alternativas. Pero es verdad que desde la teoría es muy bueno tener una guía, una línea, pero también cuando uno está emprendiendo es en la medida de lo posible. Obviamente que con transparencia, que con buenas prácticas, en fin, pero esto, como decía al principio, es un lenguaje que estamos desarrollando como humanidad y que vamos a ir iterando y que vamos a ir mejorando y vamos a ir de alguna manera consensuando cada vez más. Entonces, cuando uno dice, esto es difícil, sí, pero es difícil, pero hay una oportunidad detrás de eso. Y es mucho menos difícil de lo que uno cree. Es sistematizar, es ordenar, es poner la información en blanco y negro, en papel. O sea, me dan ganas como de incentivarlos a que no es imposible. Y es absolutamente necesario, porque es tu pega. Puede que sean indicadores no tan buenos. Bueno, mejorémoslo. Pero tienes que tener indicadores. O sea, ¿cómo vas a decir, no, si... Al menos de resultados. Claro. O sea, es que es muy bueno ya tener indicadores de resultados. Es muy bueno porque tú puedes ir monitoreando y no necesitas esperar 5 años, en el fondo, con indicadores de resultados, porque hay una tendencia, uno sabe a dónde quiere llegar. Bueno, pero para llegar de un punto A a un punto B, hay miles entre medio que tú puedes ir monitoreando. Y si te desvías de esa tendencia, bueno, ¿qué está pasando? Es información para tomar decisiones. Este proyecto, ya bueno. Entonces, te va marcando una ruta y no es a ojos cerrados y después 5 años vemos. Podemos ir haciendo seguimiento. Súper. Ahora una pregunta como media, o sea, que tiene la garra, digamos, pero ¿hay algún indicador o familia de indicadores que consideran como que es indispensable? ¿O es todo realmente depende de cada tipo de organización? O sea, desde el punto de vista cuando uno está, o sea, quizás desde el punto de vista externo, ¿siempre esperas con manzanas o hay algo que es más o menos común y que uno efectivamente puede comparar, digamos? Me lo pregunto por organizaciones que están como empezando, ¿no es cierto? O que no se lo han cuestionado perfectamente con qué deberían partir. Entonces, esa es un poco la pregunta. Puede ser algo específico, puede ser algo general, ¿eh? No tiene que ser algo... Mira, no sé si te entiendo tanto la pregunta, pero yo creo que uno tiene que partir con el producto o servicio, el resultado que tú esperas como institución. Y eso puede ser muy distinta. Mira, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de microfinanzas. Finalmente, cuando uno está invirtiendo en microfinanzas o cuando estás trabajando en microfinanzas, tú lo que buscas es el aumento en el ingreso promedio del microempresario, ¿cierto? O sea, finalmente eso es lo que buscas. Y eso es lo que uno debería ir haciendo seguimiento. Ese es un resultado que tú tienes que ir viendo. O sea, si
Si estás trabajando en microfinanzas y el microempresario disminuye su ingreso promedio, bueno, pucha, claramente tenéis que cambiar la gestión. Pero incluso, bueno, va aumentando su ingreso promedio. ¿El qué hace con un aumento en el ingreso promedio? Es una evaluación de impacto, porque si ese microempresario, al final cuando ya recibe su aumento en el ingreso, pucha, se va a carretear el fin de semana, o se compra una tele gigante, o invierte en su negocio, o invierte en su educación, o en la educación de sus hijos, o en su vivienda. Eso es un impacto distinto. Ahora, probablemente esa evaluación de impacto va a ser mucho más compleja de realizar en el tiempo, y tú te puedes quedar con el aumento en el ingreso promedio y acompañarlo de cierta forma, de manera que... Entonces, ¿qué es lo más relevante medir? Yo diría que los resultados, la evaluación de resultados, hacer un seguimiento de los resultados es lo básico, partir con eso. Y eso va a depender, obviamente, de cada institución, porque si tú trabajas en microfinanzas es distinto a educación, a salud, a conservación. Entonces, yo creo que es muy importante tener un monitoreo de los resultados y ir evaluándolos en el tiempo, de tus resultados. Complementando un poquito lo que dice la Cote, bueno, yo creo que sí, eso es como bien básico, y no digo que siempre se haga, y en el fondo súper legítimo también de repente decir, ya, lo voy a empezar a hacer, pero además de ese tipo de resultados, creo que también como un poco como los resultados que tú vas teniendo en el día a día con las cosas que tú vas ejecutando. Entonces, por eso antes dije, por ejemplo, en el NPS. O sea, si uno realiza talleres, ya puede ser de microemprendimiento o en educación inicial, por ejemplo, cuando uno trabaja, capacita educadora. O sea, siempre llevar un registro de asistencia, siempre, ¿cómo se llama esto? Llevar un registro de NPS y siempre con una meta esperada. Porque yo puedo, si tuve un NPS de 60%. ¿Pero qué es lo que yo esperaba? Porque eso puede ser muy alto en algunos casos, pero puede ser muy bajo en otros casos. Entonces también hay que ponerse como una meta ahí, ¿verdad? No solamente el resultado por el resultado. Entonces es un poco como, hay algunos como indicadores como básicos de proceso y de resultado, que creo que siempre tenemos que tenerlos como súper a la mano y en el fondo invitarlos también, como decía la Cote, a hacerlo, si es que no lo hacen ya, porque eso al final, volviendo a la pregunta inicial, eso les va a permitir tomar mejores decisiones. Súper. Una pregunta que tiene que ver con, porque hasta ahora hemos conversado harto de bueno, indicadores, de lo cuantitativo, etcétera. ¿Hay algún rol que cumpla las historias, digamos, o los testimonios, o la información más cualitativa, cuando quizás haya una organización que le cuesta tener indicadores concretos? ¿Hay algún rol para ese tipo de información cualitativa o no? ¿O queda fuera totalmente? 100%. Bueno, esa información cualitativa a veces es la más importante, pero es la más difícil de medir. Pero efectivamente cumple un rol, y aquellas organizaciones que lo tratamos de medir, lo intentamos medir en el fondo y nos importa, porque es parte de lo que tú esperas de esa acción y de ese programa. Y no solamente en cuanto a resultados, sino en cuanto, por ejemplo, yendo un poco a las microfinanzas, que es como algo común, por ejemplo, el relato, el role model que tiene un emprendedor, es algo que produce un impacto súper fuerte y que muchas veces no se mide. Sobre todo en emprendimiento, el role model es súper importante. Pero cuando tú ves una persona que es un par tuyo, que ha salido adelante, que logró dar pasos, y esa persona es capaz de compartirlo con el resto, eso tiene un impacto súper fuerte en los emprendedores. Mucho más que venga un doctor en... No, pero en el fondo se entiende que cuando es un par, cuando es alguien que partió desde tu mismo lugar, eso tiene un impacto súper importante, no solamente en ese grupo, sino muchas veces, por ejemplo, a nivel comunal. Las municipalidades incluso toman ejemplos de éxito, por así decirlo. Eso tiene un impacto súper grande como en los mismos emprendedores de la comuna. ¿Alguna opinión al respecto? Sin duda es muy importante tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Yo creo que aquí
a ver, obvio que uno puede medir todo. Y creo que toda información te ayuda a tomar mejores decisiones. Pero tiene que ser como costo eficiente. Uno tiene Elegir que... la batalla. Como elegir la batalla. Y el título de tu organización está viendo lo que realmente importa. O sea, yo creo que la simpleza es fundamental en esto, para no perderse, para no ahogarse, para no saber. Y por lo mismo ir de menos a más me parece una buena estrategia, porque te permite partir de cosas simples y ir viendo que sean pertinentes y que sean materiales para tu gestión. O sea, que sean... y muchas veces, obviamente, que lo cualitativo es fundamental. O sea, una evaluación real, digamos, de la experiencia de tus beneficiados, si está siendo una mala experiencia o te levantan un punto distinto, es fundamental. Y yo creo que eso, de todas maneras, tiene que ir de manera complementaria. Y muchas veces puede ser lo fundamental, puede ser tu resultado, dado tu modelo de negocio o tu modelo de intervención, puede que eso sea lo fundamental. Ahí ya eso tiene que ver más con el instrumento que utilices. Pero en general yo les recomendaría como la simpleza. La simpleza para ir desde ahí educando también a las instituciones, porque tampoco uno saca nada con que el directorio diga, ya, es que ahora vamos a empezar a medir, etc. Si los equipos no lo entienden, si los financistas no lo entienden, o si algunos miembros del directorio, entonces hay que ir de menos a más educando, que lo entendamos, que lo aprendamos, que lo utilicemos de manera efectiva, eficiente. Y una vez que ya lo tenemos sobre la mesa, irlo robusteciendo. Quería agregar una cosa que a mí me encanta lo que dice Simón de Sirene, que sin afecto no hay efecto. Un poco eso. Claro. O sea, como... y todo el cariño, el aprecio que le tenemos a Simón de Sirene, también pasa por eso. Cuando uno mide en microemprendimiento, es muy importante, en lo menos los emprendedores, que una pega bien solitaria y bien demandante, el tema del acompañamiento, de generar vínculos, de generar confianza. Nosotros en el programa que tenemos con Simón de Sirene tenemos toda una parte que es de asesoría, que es 1 a 1, o sea, un asesor experto en negocio y en digitalización con un emprendedor o emprendedora. Y ahí le ponemos mucho cariño, y de verdad lo digo así, eso es, porque esa persona muchas veces necesita, además de las herramientas de negocio, necesita mucho acompañamiento, necesita mucha cercanía, generar un vínculo, tener más confianza, empoderarse en su negocio, que son cosas que solo se consiguen a través de los afectos. Ahora me gustaría preguntar sobre si es que han visto casos, o por lo menos, o ven el peligro, digamos, de realizar una medición que haya desviado a la realización de su propósito. Es que ese es el mayor riesgo. Por eso, partir de menos a mí me parece súper pertinente. Esa es tu moto, parece, ¿no? Que partir de menos a más. Es que me parece, más que un moto, es como, me parece que uno de los grandes riesgos es mal medir. Te come recursos, porque al final tienes que medir lo que es pertinente a tu negocio, a tu modelo. Entonces, creo que ese es uno de los costos mayores. Y yo ahí tomo el guante de que las contrapartes de instituciones ejecutoras tenemos que ser súper conscientes de eso, ¿no? Y no llegar y pedir cualquier cosa. No llegar y pedir distintos instrumentos a los pertinentes de la gestión, porque nosotros creemos que esta es la única. Bueno, a mí me tocaba de repente, nosotros desde el FIS hemos invertido más de 26 proyectos que resuelven desafíos sociales y ambientales. Se han redirigido más de 20 millones de dólares en ese tipo de proyectos. Y tenemos proyectos que hemos ido acompañando al tiempo y tenemos esa experiencia. Y de repente nos tocaba juntarnos con proyectos que tenían 7 contrapartes distintas, 7 reportarías distintas, y nos juntábamos todos y decíamos, bueno, oye,
aquí se están midiendo 1000 cosas, pero lo clave para este proyecto hoy día es, te invento, salir a vender el producto. Y bueno, y nos teníamos que alinear todos a eso porque había una cantidad de chimuchina con este objetivo de medir. Sí, pero medir lo que sea pertinente, lo que sea efectivo, lo que sea bueno para la institución. Entonces creo que ahí es muy clave porque uno pierde mucho tiempo y debilitas el modelo de negocio, el modelo de gestión, si es que sobremides o mides mal. Entonces sí, de todas maneras es un riesgo. O sea, probablemente es mejor no medir que medir mal, digamos. Probablemente. Sí. Y ahí como que hay una... Aunque ahí igual había aprendizaje, perdón, pero... En el equivocarse tú dices sí, que también obvio que hay un aprendizaje ahí. Yo creo que hay como una dualidad que es difícil de resolver, pero una oportunidad también, que es, en el fondo, lo que a ti realmente te importa, tu propósito, versus lo que otros quieren ver, o sea, los resultados de esa medición, que a veces, en el fondo, no son separables. Y es lo que tú decías, y que es un riesgo, ¿verdad? Separarlo. Yo creo que ahí, yo creo que siempre, como lo hablaba antes, y vuelvo al ejemplo con Simón de Sirene, un poco como de tener ese propósito común. Creo que es súper importante que se alineen las instituciones en cuanto a qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y por ende qué es lo que van a medir. Y también otra cosa que creo que es importante como para mantener el propósito es el relato, es como la retórica de lo que tú estás haciendo. Y que a veces no se toma mucho en cuenta, pero yo en lo personal lo encuentro bien importante. El relato al final como que te humaniza los datos. Entonces, no es solamente medir por medir, sino que hay una historia, hay un propósito atrás que en el fondo fundamenta todo eso. Y creo que eso es como bien importante. Así que, bueno, muchas gracias a las dos. Yo creo que me quedo con tres ideas, quizás que medir es importante para tomar decisiones, para rendir cuentas, etcétera. Que medir también tiene sus costos y, como decían ustedes, por ende, hay que saber qué batallas rendir y qué cosas medir. Y tercero, bueno, que la medición tiene que estar siempre asociada del propósito de la organización. Así que muchas gracias a ambas. Gracias. Y gracias a todos por estar acá. Gracias a todos. Y acá,